Bueno, continuando con el resumen, vamos a mirar ahora el primero de tres problemas que habíamos iniciado la última clase. En realidad el único que terminamos fue este punto, el primero, y los otros dos quedaron para terminar, así que lo retomaremos, eh, el 2 y el 3 lo retomaremos en la clase de este lunes 13 de abril. Y por lo pronto recordemos cómo realizamos el punto número 1. Se suministra una gráfica que me describe el movimiento de un oscilador armónico simple y da unos datos, ¿cierto? Me están dando el dato de la constante del resorte, es 230 newton sobre metro, y nos están pidiendo que analizando la gráfica obtengamos varias cantidades. Primero que todo nos pide que calculemos la masa, ¿cierto? Pero también en general nos pide hallar la ecuación que representa el movimiento, y eso significa hallar la frecuencia, la amplitud y el ángulo de fase inicial y reunirlos todos en la ecuación o en la función coseno que describe el movimiento, y dejar esa función dependiendo genéricamente del tiempo. Allí, cuando ya escribimos esa función de esa manera, se puede decir que ya hemos terminado el punto, es decir, ya hemos hallado la función que representa el movimiento. Entonces, esta es, digamos que em, la hoja que trabajamos en la clase, y fíjense que una primera cosa que hicimos fue determinar el periodo como el tiempo entre dos crestas sucesivas. Ahí se puede observar que es restar 0.9 menos 0.1, es decir, 0.8 segundos. Y inmediatamente podemos calcular la frecuencia angular como 2pi sobre el periodo, 2pi sobre 0.8. Ya tenemos la frecuencia angular, y sabiendo como dato que la constante de resorte es 230 newton sobre metro, podemos inmediatamente calcular la masa. Aquí está, esta es la función coseno. Debemos calcular A, ya tenemos W, y también debemos calcular el ángulo de fase. Entonces, para hallar el ángulo de fase, recordemos que habíamos obtenido esta fórmula, ¿cierto? En principio podríamos sustituir un t inicial, cualquier valor, pero necesitamos tanto conocer la frecuencia como la correspondiente posición para ese tiempo inicial y el valor de la velocidad. Entonces fíjense que no tenemos toda esa información, solamente tenemos la gráfica que nos está dando la posición con respecto al tiempo. Lo que podríamos hacer en principio sería precisamente, bueno, sustituir un tiempo inicial y mirar cuál es la posición para ese correspondiente tiempo. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, escoger t sub 0 igual a 0, y aquí la gráfica nos está diciendo que ese valor de la posición para ese tiempo inicial igual a 0 es de 3 metros. Ahí tendríamos un dato, pero fíjense que entonces estaríamos mirando cómo es la función inicial, original, la función que me describe el desplazamiento, justo para el tiempo inicial t igual a 0. Entonces, lo que tendríamos sería que sustituir allí en esa función, es decir, x de t igual a 0, que hemos llamado x sub 0, sería igual a coseno de w por 0, o sea 0, más el ángulo inicial que queremos hallar. Entonces, fíjense que
Aquí hay que tener cuidado porque en principio podríamos entonces dividir, si sabemos que esto vale 3 metros y ya hemos visto que la amplitud vale 4, entonces lo que tendríamos sería, en principio, podemos despejar teta sub 0 como el coseno inverso de 3 cuartos, ¿no? Es decir, paso a dividir el 4 y me queda, saco coseno inverso y me quedaría coseno inverso de 3 cuartos, sería teta sub 0. Pero aquí viene la pregunta y hay que tener mucho cuidado porque el coseno inverso usualmente está definido entre estos valores entre 0 y pi, y estos son los valores que suministra la calculadora. Pero fíjense que nos pueden servir, fíjense que si esta es la función coseno, entre 0, 0 y pi sería como esta región, ¿sí? Pero puede ser que tuviéramos valores negativos que no estamos teniendo en cuenta en esta región, o valores más allá de pi que también podrían servir. Entonces hay que tener mucho cuidado al despejar simplemente allí y sacar el primer valor de la calculadora. Fíjense que esta ecuación de aquí, o esta formulita de acá, no solamente tiene información de la posición, sino también de la velocidad. Lo más seguro es que necesitemos una información adicional para discriminar y saber si en realidad este ángulo está en esta región, ¿cierto? Fíjense que aquí esto es una tangente inversa, eso proviene de una tangente, y la tangente es la división del seno y el coseno. Necesitamos más información. Fíjense que esa información nos la puede dar la gráfica si pensamos en el signo de la velocidad. Pues vamos a la gráfica, y si ustedes se fijan, si estamos mirando aquí este punto donde t vale 0, ¿sí? Y tal y como está allí la gráfica, la pendiente en ese punto, ¿cierto?, es positiva. Eso nos va a decir que b sub 0 es mayor que 0, y eso va a ser un factor que nos va a ayudar a discriminar, ¿sí? Tenemos que obtener un ángulo de fase que nos reconstruya una velocidad inicial que sea positiva, ¿cierto? Entonces fíjense cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que aquí este teta sub 0, que es positivo, conduce a un coseno inverso de 3 cuartos, que tendría un valor de coseno inverso de 3 cuartos, da 0,72, ¿cierto? Positivo. Es decir, este valor está en este intervalo, ¿sí? Pero fíjense que si la velocidad es de la forma b sub x de t igual a menos w por a seno de w por t más teta sub 0, ¿sí? Al yo sustituir t igual a 0, tendríamos b sub 0 igual a menos w por a seno de teta sub 0. Y si queremos que esto sea positivo, mira que aquí hay un menos, este seno debe dar negativo. Entonces es claro que este valor no nos sirve. Pero fíjense que la respuesta me la da la misma gráfica del coseno. Fíjense que el coseno es una función par alrededor del origen. Por lo tanto, para el valor negativo de este ángulo, también estoy obteniendo el mismo valor del coseno, y estoy obteniendo el mismo x sub 0, ¿sí? Pero el seno, si ustedes recuerdan, el seno es una función impar,
Entonces va a ser algo así, ¿cierto? Para el mismo valor teta sub 0, el seno es positivo, pero para su valor negativo, menos teta sub 0, el seno es negativo. Aquí. Entonces tenemos que escoger el valor negativo. Es decir, fíjense que si escogemos teta sub 0 no igual a 0.72, sino a menos 0.72, entonces la velocidad, ¿cierto? El coseno, la velocidad ya me va a dar positiva y el coseno de menos 0.72 sigue siendo 3 cuartos, pero el seno de menos 0.72 ahora va a ser el correspondiente valor negativo, es decir, seno de menos 0.72 en este caso va a ser menos 0.65, 0.659, 0.6659, y este signo negativo es el que me va a contribuir acá para que mi velocidad sea positiva. Entonces, mucho cuidado con eso, digamos, si tenemos que hallar el ángulo, siempre pensemos que despejar inmediatamente no nos va a dar la mejor solución, sino que hay que sopesar, hay que comparar tanto en principio la función que me da el desplazamiento y la función que me da la velocidad, mirar los signos de la velocidad y de esa manera podemos discriminar y escoger cuál es el valor apropiado que me va a describir el movimiento. Entonces, finalmente, teniendo ya todos los datos juntos, podremos entonces escribir nuestra solución final, es decir, y esta sería la respuesta a ese punto, x de t es igual a la amplitud es 4 metros, por el coseno de la frecuencia, que dijimos que valía 785 radianes sobre segundo, por t, miren que el t lo dejamos genérico, porque la función es una función de t, y nuestro ángulo entonces es menos 0.72, ¿no? Y otra manera de verificar esto es que fíjense que este signo me habla de si la función coseno originalmente estaba simétrica alrededor de este eje. Cuando yo reste un ángulo, el efecto que estoy haciendo es trasladando la función en dirección de izquierda a derecha. Si yo resto, la estoy trasladando hacia la derecha. Y si yo sumo, la estoy trasladando hacia la izquierda. Es decir, si yo sumo, lo que voy a hacer ahora, aquí está la función, en realidad lo que estoy haciendo es trasladarla hacia la izquierda. Si ustedes se fijan, pues precisamente la función que nos suministra, o la gráfica, la función que nos suministra la gráfica, es una función coseno trasladada hacia la derecha, es decir, de entrada podemos saber de esa manera que el ángulo debe ser negativo.